A nivel latinoamericano eso es complejo, no existe. En el primer mundo hay espacio, sí. Pero además hay un juego doble. Otra posible respuesta para esto es lo interdisciplinar. Es decir, que uno no pueda definir qué es, si viene del campo de la filosofía, o es más bien una etnografía, o es más bien es el no saber qué es realmente un artista, como la imagen que uno tiene de un artista, ¿no? Pues la bien manchado con pintura, esta materia en el cuerpo, ¿no? O es más bien una posible indefinición también por los elementos que convergen, ¿no? Desde el hielo hasta la cuerda que hace un pentagrama, un poco refiriéndome a lo que está abajo. O es un abogado que hace obras sonoras, como el caso de Martin Robbins. ¿Eso es lo interdisciplinar a lo que nos referimos? O podríamos hablar también de que es algo que no tiene categoría, no sé cómo nombrarlo, no sé cómo definirlo. Uno podría decir, bueno, ¿qué es esto? Y ahí uno patudamente responde, no, es arte contemporáneo. Pues bien, uno de los elementos que me interesa es poner estos dos conceptos también que están aquí, el desborde y la especulación. Quizás eso nos puede reunir para ir comprendiendo más. Hay un elemento que a mí me gusta siempre instalar, refiriéndonos a los anteriores, ¿no? De alguna manera lo que voy a hacer ahora es tratar de aproximarme a estos 4 elementos. Lo permeable, ¿no? Cuando nos referimos a lo permeable, nos vamos a referir a un ejercicio que está puesto en abismo y que no es necesariamente un estable elemento que uno dialoga, sino que es algo que está mutando, ¿vale? Y para eso, el primer ejemplo, ¿conocen esta obra? Cubo de condensación. Esta es una obra maravillosa de un excelente artista. Que justo no está su nombre ahí porque viene en la siguiente diapositiva. Hans Haacke, ¿no? La obra de Hans Haacke es una obra compleja. Quizás esto es muy simple lo que viene ahí, pero toda la otra dimensión que vincula mucha investigación, ¿no? Involucra mucho también antecedente histórico, mucho archivo, ¿no? Pero en esta obra, que es una obra muy simple, que básicamente es un cubo de plexiglas, ¿no? De 30 por 30 por 30, en donde hay agua al interior, ¿no? El cubo de condensación es podríamos denominarla escultura, pero es interesante escuchar y atender a lo que él dice, ¿no? En este texto, que es del año 65. Dice, las condiciones son comparables, refiriéndose al cubo de condensación, ¿no? Son comparables a un organismo vivo que reacciona de forma flexible a su entorno. La imagen de la condensación no puede preverse con precisión. Cambia libremente, determinada únicamente por límites estadísticos. Me gusta esta libertad, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Una especie de minimalismo, ¿no? Estamos en los 60. Pero a la vez no se queda solamente en esta especie de reducción de elementos, el cubo como también no es una reducción, una síntesis, sino propone también desde la idea de la data, ¿no? Entendiendo que del dato, ¿no? Con lo estadístico, sino también entendiendo que esta es una obra que al estar instalada en un lugar de flujo, los cuerpos van a tener incidencia sobre ella. Es decir, si fuéramos 200 aquí, la temperatura del lugar cambia, ¿no? O sea, a ese nivel de sutileza. Entonces esta libertad a la cual alude Haacke
tiene que ver con una idea de un dispositivo. Esto es un dispositivo complejo, pero simple, ¿no? Complejo en las relaciones, simple en su estructura, que atiende a variables externas, ¿no? Que atiende a elementos externos para constituirse. Dicho de otra manera, podríamos decir que es un algoritmo que tiene variables. ¿Sí? ¿Podríamos decir eso hasta ahora, un algoritmo? ¿Hay gente de la matemática acá? ¿No? Todos conocemos la sopa para uno. Ese es un algoritmo base. Todos conocemos el programa del microondas o de la lavadora. Es un algoritmo base, ¿no? Estructura y variable. Entonces esta es una obra de los años 60 y por qué quiero referirme, de alguna forma quedamos la semana pasada por ahí coqueteando, ¿no? Entre los 60, 70, hablamos de Matilde Pérez hasta Bill Viola, ¿no? Ahí ocurre también un cambio, ahí hay un modelamiento perdón. Para la foto de la dejamos ahí. Ahora lo usaremos. Sí. De todas maneras yo les voy a dejar este PDF, ¿eh? Ya me llegó ayer la lista a ustedes para enviarles, entonces les voy a mandar un PDF. Ok. Nos vamos a meter con temas hídricos, agua, ¿no? Esta es una obra maravillosa. Cuando hablo de lo permeable, Diller Scofidio son para mí los... ¿Cuántos conocen este colectivo? ¿Sí? ¿Son fan también? Como maravilloso, ¿no? Diller Scofidio no es Renfro, ¿no? Son... residen en Nueva York, pero son los arquitectos, digamos, europeos, más Renfro, que es el que pone la firma para poder validar los proyectos locales, es el americano, digamos. Ricardo Scofidio y Elizabeth Diller, ¿no? Su sitio web, dsrni.com, cosa que pongan Diller Scofidio van a aparecer todos sus proyectos. Creo que hoy día traje a lo menos 2 o 3 proyectos de ellos. Pero me voy a concentrar en esto, ¿no? Que es la nube o el edificio borroneado, el Bird Building, que se llama. Es un proyecto bastante complejo, ¿no? Desarrollado para la Expo del año 2002, si no me equivoco. Puedo estar fallando en la data. Y es un proyecto que se hace cargo de múltiples capas, ¿no? La primera capa que es para mí atractiva es hablar de esta idea, de nuevo, de lo permeable, pero desde la idea arquitectónica, ¿no? Cómo el espacio también define, cómo la piel define un programa, cómo la piel define una manera de comprender el mundo, ¿no? O sea, digamos, esta dermis que es una afuera, que tiene un adentro. Cuando tú hackeas eso, algo está ocurriendo, ¿no? O sea, cuando yo no logro definir qué es esto, ¿no? ¿Es un edificio? ¿Es una plataforma marciana? ¿No? Bueno, ¿qué hace este proyecto? Esto se instala en un lago. Desde el lago toma agua y por medio de aspersores lanza chorro, ¿no? Digamos, es como pensar en una ducha con muchos aspersores, ¿no? Por factores de nuevo del ecosistema, por factores también de condensación, aparece esta piel mutante, ¿no? Esta piel que varía según el clima, ¿no? Varía según la temperatura, en fin, factores de nuevo adjudicables al clima, a la estadística del clima. Esto ya de por sí para la arquitectura es complejo, ¿no? Imagínense también pensarlo desde el campo del arte.
hago esta separación porque para mí ellos no tienen una separación finalmente. O sea, para mí son artistas, arquitectos, diseñadores, en fin. Son, digamos, el modelo que uno podría entender desde la complejidad del arte contemporáneo también, ¿no? O sea, cómo sus obras se transforman en dispositivos de múltiples relaciones, ¿no? O sea, no es un edificio, no es tampoco una obra mutante, no es solamente eso. Hay antecedentes también, están observando sobre el problema del agua, están hablando de aquello también, o sea, hay una observación sobre lo hídrico, ¿no? Que es un complejo escenario global. Uno puede establecer relaciones tan amplias que podría quedarme aquí pegado un rato. Pero vamos a seguir. Entonces, bueno, dicho eso, no se quedan solamente con la construcción arquitectónica, digamos, con el edificio. También se dan cuenta que, bueno, esta es una situación experiencial, es una situación de encontrarse con un otro, ¿no? de borroneo, o sea, una situación atmosférica, que al recorrer este lugar, estas plataformas, hay una cuestión con la identidad del otro, con el reconocimiento del cuerpo, digamos, la otredad que se llama. Entonces diseñan una estrategia que es muy interesante, se diseña nomás, se proyecta pero no se hace por los recursos. Inventan lo que se llama el Brain Code, ¿no? Y Brain Code tiene como primera clave que es este abrigo, ¿no? Una pregunta. Entonces hay un checklist. Entonces tienes que chequear uno, ¿vale? ¿Cómo andaría uno? Puccini o Prince, Old World o New, ¿sí? A partir de esto se genera de nuevo un dato estadístico, una secuencia de respuestas, se genera un posible identificación, ¿no? Y esa identificación, dependiendo de la respuesta, hace que este brain code, que está impermeable, ¿no? Tenga un color por medio de una lucecita. Entonces, claro, la afinidad en el extremo naranjo y la antipatía en el extremo verde. Entonces, ¿qué ocurre? Con este traje se transforma de nuevo en un patrón. A partir de esta secuencia te determina un color. Entonces, al recorrer este espacio nebuloso, al recorrer este lugar indefinido, esta nube, te encuentras con niveles de empatía y antipatía, ¿no? Interesante esa cuestión. O sea, ya no es solamente el recurso arquitectónico, sino también es el recurso cuerpo dentro de, cuerpo desplazado en el interior de este edificio. Tengo a mi hermana llamándome. ¿Cómo le digo? No puedo. No puedo. Pero aquí hay otra pregunta también detrás, ¿no? O sea, ¿cómo esto nos define? ¿No? ¿Cómo podemos por medio de... ¿Cuántas preguntas son? 2, 4, 6, 8, 10, 12 preguntas. Nos puede marcar una distancia, ¿no? Esto es muy análogo, ¿no? Es muy análogo. Pero tengo la impresión que Facebook ocupa mucho esto, te hace sugerencias, ¿no? Debieras contactarte con... Eso es cierto, ¿no? El otro día discutíamos con una estudiante y me decía, una estudiante de ingeniería, profesor, si ya los planes de datos te los van a regalar, si no es lo importante el plan de datos, por eso están tan bajos, ¿no? Porque lo que quiere la empresa no le da lo mismo que tú estés mandando datos, lo que quieren es robar tus datos, es saber por dónde tú te mueves. Porque finalmente lo interesante que hay detrás de donde tú te desplazas en la ciudad, por donde te mueves, hay una cantidad de publicidad
cantidad de, no sé, si tú pasas por el retail 50 veces por ahí, bueno, el dato dice que tú pasaste 50 veces por ahí. El dato de GPS dice eso. Entonces, ese paquete de datos es el negocio para las empresas de telefonía. Es vender esos datos para la publicidad dirigida. Entonces no se extrañe, me decía el profesor, cuando la próxima vez se pase por el Ripley y le caiga una oferta de Ripley de la nada. Tiene que ver con estas cosas, con la síntesis, ¿no? Cómo se identifica también. Cómo se identifica quiénes somos, cuáles son nuestros gustos, ¿no? O sea, que pensemos que la próxima vez que vayamos a Starbucks ya no te digan qué es lo que quieres, sino al entrar te digan: bienvenido Daniel, aquí está tu chai soya. Es lo que va a ocurrir, o sea, eso no está lejos, eso ya podríamos hacerlo. El rápido ahí. Otro elemento que incorporaron dentro de este edificio fue, también diseñado, ¿no? Por eso está en render, ¿no? Por eso está proyectado, no está hecho, es el bar de aguas, ¿no? Un bar de aguas del mundo, ¿no? Eso uno podría tomar distintas aguas y saborear, ¿no? Muy interesante también esa figura. O sea, hoy día uno no compra un té sin antes oler. O sea, podríamos acá entrar en una disputa, bueno, dónde está el agua más sabrosa y todo aquello, que es un tema también, ¿no? O sea, cuando hablamos de lo hídrico, aquí está siendo fuertemente emplazado. Entonces, hemos hablado de lo permeable, pero vamos a retroceder ahora. Nos fuimos desde el 2000 al 1928. Un poco para poder atender ciertos antecedentes de origen, ¿no? Ciertos antecedentes de esta idea de lo permeable, de dónde viene, ¿no? Porque lo permeable es un elemento dentro de la producción de arte y nueva tecnología, arte mediales, arte contemporáneo, es un elemento, ¿no? Esto que hay atrás es cómo hacer un poema dadaísta, de Tristan Tzar, ¿sí? Del año 28. ¿Qué les parece? ¿Lo tenían en retina? Nosotros tenemos una cultura del quebrantahuesos, ¿sí? Del cadáver exquisito, es parte de lo que nos enseñan un poco en los colegios, ¿no? Claro, pero nos dicen de dónde viene. Nos quedamos ahí con ciertas cosas, ¿no? Entonces dice: coja un periódico, coja unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle su poema, recorte el artículo, recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agítelas suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del público. ...1928, ¿no? O sea, aquí hay de nuevo un modelo rupturista desde el campo del Dada, ¿no? Todos recordamos el Dada, ¿no? De dónde emerge, cuáles son, ¿no? Posguerra, preguerra, toda esa situación donde ya finalmente el modelo de la idea de antiarte termina siendo tan subversiva como el luminario de Champ, ¿no? Y termina obviamente sacudiendo las bases. Pero también acá hay un elemento que me interesa, más allá de esta estructura, que también de nuevo es un algoritmo, ¿no? Es un algoritmo que propone un modo de hacer, ¿no? Es un programa, ¿no?
también propone una situación sobre la originalidad y la sensibilidad del artista. O sea, la ruptura con aquello también es dar cuenta de que hay una frontera entre el artista, el objeto, el espectador. Este algoritmo rompe con esa figura y hace que todo, digamos, democratice y complejice también la situación de quién está en qué lado, quién propone qué. Juan Downey. De nuevo, este es un modelo de instalación. Crucemos los dedos porque nos acompaña internet. Creo que ya lo había cargado. Voy a dejarlo correcto y la debería hablar. First artist I met, one of the real pioneers. Con guitarra. Understand the architecture, but Downey was very early to understanding that in some ways those invisible energy structures were as important, if not more important, than the formal solid structures. Quizá acá bajamos la luz un poco. First artist I met, one of the real pioneers, was the architect and sculptor and video artist, Juan Downey. He was an architect and a sculptor, and so communication structures became very important to him very early on. I mean, today, it's very common for architects to understand the role of communication as an invisible architecture, but Downey was very early in understanding that in some ways, those invisible energy structures were as important, if not more important, than the formal solid structures. Downey had an idea that brainwaves were a very important thing to understand. Apparently, when one is meditating, when one has reached a level of kind of calm, that the brain produces an abundance of alpha waves. And Downey, always being interested in technology, and found an engineer friend who fashioned a switch that when alpha waves were being produced would switch on. And he attached this switch to a cassette tape recorder, or a series of cassette tape recorders, onto which he had recorded readings from Plato's cave dialogues. 9 of us sat on a large platform facing a wall. We had on headphones attached to the little tape recorders and these EEG readers. But anyhow, I was able to produce enough alpha waves that I could hear the voice every once in a while. It's kind of like a lie detector, you know. If you can't do it, you don't hear it. People in the audience had no idea what we were doing. They'd never heard the recording. It was just on headphones, and all they saw was us looking at the world as shadows of reality. It's very hard to recreate a work without anybody who had been in it. Plato now.